Listo. Listo, ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cordial saludo a todos, bienvenidos. Estamos de nuevo en la Escuela Virtual de Derechos. Hoy con un gran invitado, como cada 8 días, y con el propósito de que conversemos acerca del derecho humano al ocio, a la lúdica y al disfrute del tiempo libre de las personas con discapacidad, las familias y todo el personal de apoyo y asistencia que acompaña a las personas con discapacidad. Y es que todo este tema del disfrute del tiempo, del aprovechamiento de buena manera, es un asunto que impacta otros derechos fundamentales para cualquier individuo y por supuesto para las personas con discapacidad. Y cómo entender que nosotros no somos ajenos a eso, que también jugamos, que también nos gusta la lúdica, que también disfrutamos del ocio y del tiempo libre. Entonces, para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado muy especial, Rubén Darío Montoya Naranjo, comunicador social de la Universidad de Antioquia, que durante muchísimo tiempo ha realizado programas radiales que tienen como propósito generar conciencia con respecto a la discapacidad. Un programa institucional en la Universidad de Antioquia, Sin Límites, los miércoles entre las 9:30 y 10 de la noche en la señal de la universidad. Y también otro programa que salió del aire, pero que estuvo mucho tiempo, que se denominó Discapacidad al Día. Allí se conversaba acerca de la discapacidad y además Rubén, dentro de su periplo por la vida, ha estado en distintos programas de orden nacional, departamental y municipal, acompañando todo lo relacionado con la formulación, construcción e implementación de políticas públicas de discapacidad. Además, desde su quehacer y su misión como profesional, acompañando otros procesos que buscan precisamente eso, cambiar imaginarios, modificar estigmas y transformar la cultura con relación a la discapacidad. Entonces queremos darle la bienvenida a Rubén, agradecerle por estar acá con nosotros y para que nos introduzcamos en el tema, preguntarle a Rubén qué es eso del ocio, la lúdica y el tiempo libre y cómo lo encuadramos con respecto a la población con discapacidad. Rubén, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Giovanni, primero que todo, un sincero agradecimiento por la invitación, un reconocimiento muy merecido a la administración de Itagüí, que está haciendo este gran esfuerzo para llegar no a un sector en particular, sino a la comunidad en general con relación a estos temas que son de una inmensa valía. Y claro está, no puedo dejar pasar la oportunidad para reconocer también a Julio, al equipo de intérpretes en la lengua de señas, a Camila, que es la fuerza silenciosa que permite que este esfuerzo se cristalice y que llegue a buen término. Pues has hecho la presentación con una hoja de vida demasiado generosa de mi persona, cosa que te agradezco. Y debemos empezar entonces por decir que en el marco de los derechos de las personas con discapacidad, uno debe empezar por puntualizar que los derechos de las personas con discapacidad no son diferentes de los derechos de la comunidad en general. Obviamente, por nuestra particularidad, por nuestras condiciones, se deben hacer una serie de ajustes que sean razonables, que sean adecuados, oportunos, para que logremos tener oportunidades equiparadas con las demás personas. Por lo tanto, entonces, si nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el ocio, el juego y el tiempo libre, hay que empezar por precisar algo, creo que es muy importante para todos quienes nos acompañan a través de esta señal del Facebook Live, y es lo siguiente. Generalmente se atribuía que el ocio era hacer pereza, es decir, perder el tiempo, es decir, centrándonos en lo que decían nuestros abuelos, la ociosidad es la madre de todos los vicios, mijo. Esto lo traigo a colación de una forma muy coloquial, ustedes sabrán perdonarme, pero es porque siempre hemos visto de manera peyorativa aquel tiempo que no está dedicado para lo que la comunidad en general considera productivo. Sin embargo, entendemos entonces que el juego, la lúdica y el ocio
también son muy importantes y que de su disfrute, de tener las condiciones y las oportunidades suficientes para poder aprovechar ese tiempo, vamos a obtener unos beneficios muy importantes. Y si lo ponemos hoy en el contexto actual de la historia del mundo, en el marco de la pandemia, tenemos resultados tan importantes como lo es la salud mental, por ejemplo. Además de que el juego, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre nos permite afianzar relaciones, empezando por nuestras relaciones familiares y obviamente esto se extiende a la comunidad. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros como personas que tenemos una discapacidad, antes que cualquier otra cosa, somos personas. Ahora, para llevar como en un hilo conductor, tendríamos entonces que decir que la lúdica o el juego es un perdedero de tiempo. Ahí entraríamos entonces nosotros a decantar un poquito lo que tiene que ver con el beneficio del juego. Y la pregunta sería, ¿para qué juega el ser vivo? No lo estoy poniendo ni siquiera en el plano de los seres humanos, de los seres racionales. ¿Para qué juega el ser vivo? Y ahí nos encontramos entonces que en los animales tiene el beneficio de que permite, ojo, aprender estrategias de cacería, esconderse, atacar, defenderse, engañar al otro, mimetizarse. Ahora, ya puesto en lo que tiene que ver propiamente con los seres vivos, vamos a ver que tiene una serie de beneficios muy importantes. Medir fuerza, desarrollar habilidades y destrezas, desarrollar la creatividad y la imaginación. Ahí ponemos entonces de plano algo muy importante y es, nos permite adquirir habilidades, no solo las de orden social, que de por sí son muy interesantes, sino también desarrollar capacidades para nuestro desempeño, un desempeño social, un desempeño con un entorno. Y ojo, nos permite también afianzar, conocer y poner en práctica algunas reglas y comportamientos. Mire qué tan importante es el juego, Giovanni y amigos que nos acompañan. A partir del juego aprendemos a ganar y a perder. Y es que tenemos que aprender a perder, porque cuando nosotros solo nos ponemos en el imaginario que hay que ganar, entonces, ¿qué ocurre? Nos va a llevar a una permanente frustración, porque no siempre vamos a ganar, y eso lo tenemos que aprender a asimilar. Ahora, los niños, niñas con discapacidad en las familias, siendo la familia el primer círculo, es decir, el esquema de redes es su primer entorno, es el primer círculo protector. Muchas veces, ¿qué ocurre? Y ustedes me sabrán perdonar si de pronto en algún momento me explayo en las ideas o de pronto el manejo que le doy en términos de manejo puede ser un poquito fuerte. Hablamos de personas con discapacidad. Personas con discapacidad que necesitan un entorno protector, una familia que reconozca sus habilidades, sus capacidades y le permita potenciarlos, pero que también les deje volar. Porque si caemos en el otro extremo, la familia sobreprotectora, ¿qué puede ocurrir? Cortamos alas, conducimos a la frustración, los vamos a convencer de que ellos no pueden o que no pueden sino al calor y al tenor de la familia y resulta entonces que no los estamos preparando para enfrentar la vida. Y eso es algo bien riesgoso. ¿En qué medida es riesgoso? Que no siempre vamos a estar al lado de nuestra familia, vamos a tener que salir, vamos a ir a la escuela, es lo ideal en el marco de los derechos de las personas con discapacidad y de cualquiera otro ciudadano, porque ese es un derecho bien importante. Entonces, con el juego alcanzamos el tema de la dignidad, de la inclusión, del reconocimiento, y voy a utilizar un término para darle paso a usted, Giovanni, y es el tema de la dignidad. Rubén, has dicho cosas muy importantes y el juego, cómo se convierte en un factor que permite que cualquier persona, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, que la familia, que todos podamos interactuar de manera equitativa, equilibrada, en igualdad de condiciones en diferentes y distintos espacios. Y mencionaba asuntos bien importantes como aprender a ganar, a perder, aprender a saber cuándo nos corresponde el turno, cuándo es el lugar para que nosotros actuemos y participemos, a trabajar en equipo, a generar estrategias, a generar tácticas,
a construir planes. Y nos llevaba a un elemento fundamental, que es que es el eje dinamizador de los derechos humanos, la dignidad. Y a partir de la dignidad, Rubén, quisiera entonces que fuésemos más allá, que ya lo planteaste un poco, pero cómo el juego y la lúdica impactan los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, antes de profundizar en esos temas de cómo jugar, cómo utilizar la lúdica, el tiempo libre, para que nos genere beneficios a todas las personas con discapacidad, a las familias y a los personal de apoyo y asistencia, quisiera que recreáramos, Rubén, cuáles derechos se van a ir impactando en un efecto dominó cuando los niños con discapacidad, los jóvenes, las personas con discapacidad juegan con sus amigos, con su familia y con el entorno. Giovanni, tendríamos que plantearlo desde un principio, desde un valor, inclusive, como lo dices, desde un derecho, y es el de la participación. Si no tenemos nosotros la posibilidad de participar libremente en los juegos, donde se nos dé un lugar idéntico al de los demás, un lugar donde tengamos la posibilidad de equivocarnos, de aprender de nuestras equivocaciones, un lugar donde podamos ser competitivos, eso se va a trasladar luego al mundo del adolescente. Y obviamente a los espacios donde va a estar involucrado el adolescente. Entonces, allí tendríamos que ese impacto, aunque uno no lo crea, es de una gran valía en la medida que va a repercutir a lo largo de la vida de la persona. Y es que, por ejemplo, miremos, cuando hablamos del tema de la participación, para ponernos como en la tónica del juego, generalmente las familias donde hay un niño, una niña con discapacidad, generalmente, ¿qué se le dice? Usted juegue aquí, mijito. Usted para eso tiene sus juguetes. Es que si usted sale, si usted va con otros, se cae. Es que usted se aporrea. Es que a usted no le van a poner cuidado. Es decir, lo estamos poniendo en un plan de indefensión. Lo estamos poniendo en una sobredimensión de su vulnerabilidad como resultado de su condición de discapacidad. Y esto se va a convertir en un discurso supremamente negativo que va a impactar al niño en el tema de su educación, porque va a estar en un entorno en el cual él siempre va a estar esperando que los demás decidan por él, llámese docentes, llámese compañeros de curso. Lo mismo va a ocurrir de pronto de una manera más soslayada en el desempeño laboral. Va a ser una persona que no va a tomar la iniciativa, salvo cuando se sienta muy seguro o cuando tenga un entorno protector en el cual él se asegure que no va a correr ningún riesgo. Y definitivamente la vida es de correr riesgos. Yo siempre lo planteo de una forma muy coloquial. ¿Cuál de los niños que ven, cuál de los niños que tienen cero discapacidad motriz no se ha caído? No se ha caído al correr detrás de un balón, no se ha caído cuando lo están persiguiendo en un juego, llámese chucha, no se ha caído al montar en bicicleta, no se ha caído caminando porque lleva un cordón suelto. Entonces, ¿por qué esos riesgos no los podemos nosotros también como personas con discapacidad enfrentarlos y asumirlos? Eso es un error que muchas veces desde el tema de la sobreprotección, y en ocasiones la sociedad es sobreprotectora, Giovanni. No solo nos quedemos en el plan de la familia que sobreprotege a su niño, sino también muchas veces del entorno social en el colegio, cuando llega la hora del descanso y el niño con discapacidad simplemente no se puede involucrar en la dinámica social de sus compañeritos, por ejemplo, por decir algo. O al momento de hacer educación física, ¿a cuántos compañeros con discapacidad no les ha ocurrido? Me permitan que me sonría, porque también pasé por ahí, cuando le plantean a uno desde el principio del curso, no es que usted me hace 1 o 2 trabajitos académicos y listo, no hay problema, usted no tiene por qué hacer educación física. Y ojo, qué daño tan grande, porque es que si yo tengo una discapacidad, puedo adaptar mis condiciones, puedo ajustarlas,
tanto desde mi posibilidad como desde lo que me ofrece el entorno, mi relación con mis compañeros, por ejemplo, siendo ciego, para poder correr, para poder hacer ciertas actividades físicas, y sin embargo muchas veces los docentes lo ven, pero pasan de largo frente a eso. Y miremos entonces que eso ya repercute propiamente en el tema de la salud, por ejemplo, además de que va un poquito más allá, y es que siempre nos van a ver con el imaginario social, y aquí viene un punto muy importante, Giovanni, que yo sé que ustedes desde este espacio en particular han querido trabajar, y es el tema de romper los imaginarios. Discapacidad igual enfermedad, discapacidad igual imposibilidad, discapacidad igual inválido. Y desde el lenguaje, y es una pelea que se viene dando muy interesante desde la convención, recordemos el tema de la neurolingüística. Como nosotros nombramos las cosas, le damos una carga muy fuerte, o para bien o para mal. Efectivamente, así es, Rubén. Y entonces, ¿cómo vemos que el juego afecta positivamente la educación, la salud, la información, la cultura, la formación? Incide positiva y significativamente en el desarrollo del niño y de la persona mayor y de cualquiera que practique el juego. Yo creo que en las distintas etapas de la vida jugamos. Y hay un asunto, Rubén, después de lo que acabas de mencionar, y el lenguaje, y es cómo desmitificamos que las personas con discapacidad para jugar tienen que jugar con personas con discapacidad, que también pueden jugar con sus hermanitos, que también pueden jugar con sus amigos, que también pueden jugar con su familia, que también pueden jugar con los vecinos que viven en ese entorno, que obviamente habrá que en algunos casos hacer el ajuste razonable, tendrá que hacerse la adecuación y por supuesto tener la actitud y la disposición por parte de quien hace parte de ese convite donde estamos jugando, pero cómo trabajamos para que se entienda que los niños, que las personas con discapacidad también pueden salir a la cuadra a jugar, que también pueden salir al patio y jugar con los demás niños, que también pueden jugar el bingo familiar, que también pueden jugar las dinámicas, el dominó, todo ese tipo de actividades lúdico-recreativas que se dan en los distintos entornos. Giovanni, esa pregunta es muy interesante y nos permite ahondar un poquito en un par de cosas. La primera, no se trata de sensibilizar, porque hay gente que cuando recibe un shock emocional se vuelve muy sensible frente a algo. Pero ojo, muchas veces hay que preguntarse cuánto tiempo va a durar esa sensibilidad. O es que me va a durar una semana y a la semana y media ya se me olvidó, ya pasó simplemente a los recuerdos lejanos. Lo importante es la toma de conciencia. Y por eso cuando yo hablo de persona y luego le pongo el apellido con discapacidad, cuando yo tomo esa concepción de persona, la estoy trayendo desde su condición de minusvalía a cuando le llamo inválido, incapacitado, imposibilitado, cieguito, porque a veces también nos llaman de una manera muy tierna, ¿cierto? Cieguito, cojito, pero cuando hablamos de persona, lo estoy trayendo a mi nivel, a la misma altura, lo estoy tratando de tú a tú, de igual a igual. Ahí entonces viene el tema. Las instituciones donde se trabaja con personas con discapacidad deben orientar su trabajo muy importantemente a las familias. La rehabilitación la cumple la persona con discapacidad en cualquiera de los momentos de la edad. Si es a una muy temprana edad, estaríamos hablando de habilitar. Si es posterior, en el ciclo vital sería rehabilitar, pero las instituciones deben hacer un trabajo muy concienzudo con las familias, porque es allí donde el niño podrá encontrar a esos actores significativos en su desarrollo, esos actores que le van a hacer entender que él es capaz y que solo sabrá de qué es capaz cuando se arriesgue, solo podrá atender al llamado de ese desempeño social metiéndose en la candela. Es decir, muy importante, sí hay que hacer ajustes. Afortunadamente estamos hablando de que hoy en día
merced a la iniciativa de muchas empresas privadas, de muchas personas conscientes de cómo equiparar oportunidades. Tenemos una cantidad de juegos adaptados y es lo más interesante y quisiera permitirme hacer ahí una digresión, Giovanni. Por ejemplo, en el caso de las personas que conocen a alguien como Giovanni, lo ven trabajando con el JAWS, lo ven utilizando su celular, pues hombre, se llevan una muy grata impresión. La primera mirada va a ser de una gran sorpresa, cómo lo hace. Luego de admiración, pese a su condición, lo que puede hacer. Y luego será una visión, entre comillas, de indiferencia. Es decir, él lo hace con un lector de pantalla, yo lo hago a través de mis ojos. Giovanni juega fútbol. La gente dice, pero ¿cómo va a jugar fútbol? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el juego ciencia, el ajedrez. Entonces sí, se hacen una serie de ajustes que posibiliten el desempeño en igualdad de condiciones, pero debemos empezar a entender al individuo como individuo y todo lo que le reporta poder incluirse en sus diferentes entornos. Nosotros tenemos una experiencia, ya Giovanni lo decía, porque es que el juego está para todas las edades, en todos los rangos de edad, no solo para los niños, donde se hacen esos primeros aprendizajes, como empecé señalándolo, sino para el adolescente, donde ya le permite incursionar en otras áreas, inclusive para afirmar o reafirmar su identidad sexual, ¿cierto? Su rol en un entorno social y también para poder empezar a trabajar sobre su proyecto de vida. Y muchas veces a través del juego es donde empieza el compartir y se le permite identificar unas variables y circunstancias particulares que para él van a ser de una gran significación. Y para el adulto, el juego para el adulto también es muy importante. Y no estamos hablando en este caso del tema competitivo, pues ya ustedes aquí tuvieron a una autoridad en ese tema, hablando precisamente no solo del derecho, sino también de los beneficios y de todo lo que es el sistema con el que cuenta Colombia, articulado también a un sistema internacional. Pero entonces muchas veces se habla del deporte. Es que lo hace de una manera muy deportiva, le restamos importancia al deporte. Y el deporte no solo está en el plano competitivo, también está en el plan recreativo. Y muchas veces, sin uno hacerse a esa idea, los adultos también disfrutan de hacer cierto tipo de deporte. Hombre, la natación, un deporte que además de ser muy saludable, permite el encuentro de grupo, permite afianzar y estrechar lazos sociales y eso también va a ser muy dignificante para la persona. Ahora, las experiencias de las personas adultas mayores. ¿Cuántas veces en un centro día las personas sin discapacidad, al menos dentro de lo que son las categorías de discapacidad que nosotros conocemos, hacen sus juegos de salón, se van a tardear, se hacen su algo y están jugando bingo, o se juegan un dominó, o juegan parqués, o juegan apuntado? Pues permítanme decirles que las personas con discapacidad hacemos otro tanto. Porque ya como Giovanni lo señalaba, hay una serie de adaptaciones y adecuaciones gracias a las cuales podemos tranquilamente programar una tarde, un encuentro de amigos y vamos a jugar dominó. O vamos a jugarnos un bingo y al calorcito de ese bingo nos tomamos el chocolatico y al calorcito de ese chocolatico le preguntamos al otro cómo va y vamos reconociendo al otro como un legítimo otro y le muestro qué me importa, porque nosotros somos seres sociales y también debemos ser sociables. Y ese ser sociables, esa posibilidad de ser sociables, se puede desplegar precisamente a partir de actividades de la lúdica, de aprovechamiento del tiempo libre. Sin contar, obviamente, todas esas otras prácticas de aprovechamiento del tiempo libre que se pueden hacer de forma individual, como lo es, por ejemplo, la lectura, la escritura, el ver una buena película y hacer otra cantidad de actividades. Gracias a la tecnología hoy en día lo podemos hacer de forma autónoma e independiente, pero también lo podemos hacer en una muy buena compañía. Entonces, alternativas las hay. ¿Qué es lo importante? Que empecemos nosotros mismos a generar esos espacios y a reconocer
que somos nosotros los primeros, Giovanni, y de pronto aquí empiezo con un apunte que puede ser importante dentro de tu pregunta. Nosotros como personas con discapacidad tenemos que generar también espacios de encuentro. No solo que la familia nos llame, no solo que la familia nos convoque, hasta donde yo puedo programar una tarde de cine y a través de una plataforma, como por ejemplo Netflix, podemos vernos una película con audiodescripción. Mi familia la ve, yo la escucho y puedo interactuar, inclusive muchas veces con más elementos para el análisis derivado del guión audio descrito, y puede ser una actividad completamente integradora. Ahí tenemos pues algunas ideas y no sé si en algún momento, Giovanni, algunas de las actividades que se pueden realizar también en aquellos grupos, ya que menciono lo de los grupos de tercera edad. Lo otro que quiero que resolvamos y que planteemos, y es, acaba de mencionar cómo es un asunto de poner cada uno un poquito de nuestra parte. No es solamente que la familia busque la manera de llegar a la persona con discapacidad, que la sociedad lo haga, que en la escuela lo hagan, sino nosotros también cómo nos aperturamos, cómo asumimos, cómo vencemos esos miedos o esas barreras que hay dentro de nosotros a estar con el otro, a compartir, a vencer ese miedo a relacionarnos. Y precisamente quisiera que compartiera con nosotros, Rubén, unos tipsitos. ¿Qué debemos poner nosotros? ¿Qué debe poner la familia? ¿Qué debe poner la sociedad para que precisamente disfrutemos de esa multiplicidad de variables que hay en el juego, la lúdica, el disfrute del tiempo libre y todo lo que tiene que ver con el ocio, sumado a lo que ya mencionábamos, que impacta positivamente una gran cantidad de derechos que por supuesto se van conectando? Eso es como cualquier sistema, imaginen ustedes cualquier sistema de los que tenemos en nuestro cuerpo, cómo se va articulando uno con otro, y en la medida que esto va funcionando, va teniendo un impacto positivo en uno y en otro derecho: educación, salud, bienestar, salud mental, todo ese tipo de aspectos. Entonces, Rubén, ¿qué elementos, qué tipsitos pueden haber para que tanto desde nosotros, desde la familia, desde la sociedad, para que generemos esos espacios de juego, de lúdica, que generen comunicación, que generen compartir, que generen disfrute, que generen cariño y que generen una real comunicación, una oportunidad de conocer más de ese hijo, de esa hija? ¿Cuántas veces nos dicen las familias: es que ese muchacho es por allá, nosotros intentamos y él está ahí retraído, o no sabemos cómo hacerlo? ¿O cuántas veces compañeros con discapacidad nos dicen lo mismo: yo estoy por un lado y la familia va por el otro, y sí estoy en la casa, pero no hay ese contacto, ese compartir? Lo mismo en la escuela. ¿Cuántos niños con discapacidad van a la escuela, pero simplemente ocupan un asiento y un número en la escuela? A veces simplemente somos un dato, pero realmente ese dato se está convirtiendo en una garantía y en un derecho efectivo. Ese niño sí está disfrutando integralmente de sus derechos, sí está accediendo y participando, o simplemente está ahí. Es un ser vivo y hay que respetarle la vida, pero realmente sí hay dignidad. Entonces, Rubén, ilústranos, por favor. Giovanni, para empezar a hablar de algunos tips, quiero recoger lo que planteabas. Esto es de parte y parte. Aquí tenemos que apostarle a una dinámica que es el gana-gana. Y en eso tenemos que empezar entonces, cada uno de nosotros, tanto del lado de la sociedad o de la familia, como por parte de nosotros, como personas con discapacidad, tenemos que empezar a derribar una serie de imaginarios. Muchas veces no es el otro cómo me ve, sino yo cómo reacciono frente a cómo creo que él me ve. Parece un juego de palabras, pero es muy dañino ese yo reacciono, me pongo al margen
me aíslo, yo me retraigo, porque es que yo creo que el otro me ve como cosa rara, porque es que el otro está conmigo es porque le obligan las circunstancias, es porque el otro quizás no tiene alternativa ninguna para evadir el estar conmigo. Y puede que el otro simplemente sea una persona muy silenciosa, o que el otro no ha tenido un espacio suficiente para hablar conmigo, o que yo no me haya, como usted lo plantea, generado esa apertura suficiente para que la otra persona, hombre o mujer, de la misma edad, mayor o menor que yo, conozca un poquito de mí y quizás encontremos que tenemos más afinidades de las que posiblemente creíamos. Entonces es romper con los imaginarios. Y muchas veces son más los imaginarios de parte nuestra hacia afuera, aunque de parte de allá hacia acá también hay imaginarios, como yo ya lo planteaba al inicio, cuando se cree que no podemos, que no somos capaces. Es que si usted es ciego, ¿yo cómo le voy a decir que vea cuando le voy a entregar algo? Entonces, si yo digo vea, lo estoy ofendiendo, usted se puede molestar. No. Los tabúes con los cuales nos relacionan las personas del común es porque no han tenido la oportunidad de interactuar con alguien que tenga la discapacidad para que vean cómo nosotros la tomamos de una forma natural, entendiendo nuestras limitaciones y haciendo todo lo posible por trascenderlas. ¿Para qué? Precisamente para ganarnos un espacio digno en la sociedad. Uno diría, es que la familia es quien más lo conoce, y así debiera ser. Sin embargo, sabemos que los 5 dedos de la mano no son iguales. Hay formas de pensar, hay formas de tramitar las emociones, hay formas de decir las cosas que a veces no gustan. No todos somos iguales. Entonces, de parte nuestra, como un tip muy importante es, soy yo quien debo mantener una permanente disposición de apertura, 1. 2, plantearme siempre la mejor actitud, inclusive frente a las dificultades, porque de las dificultades debo aprender. No siempre se pierde frente al fracaso, el fracaso nos enseña y esa lección aprendida ya es ganancia. Por ejemplo, la posibilidad de participar siempre va a ser un tome y deme y va a ser una práctica enriquecedora. Hablábamos ahorita de cómo tramitar si llego de primero, pero también cómo tramitar si llego de segundo. Porque, y hemos descubierto, aquí hago un pequeño paréntesis, cómo en nuestra cultura, desde muy pequeño a los niños los hemos enseñado que tienen que ser el número 1. Mijo, y si usted va a ser bobo, sea el bobo número 1. Y no son palabras mías, esas palabras las he escuchado en algunas conferencias. Recuerdo mucho a Igor, que era un conferencista para el grupo EPM hace ya algunos años, no les voy a decir cuántos para que no me hagan cuentas de la edad, pero teníamos siempre esa tendencia, ser el número 1. O sea, el número 2 no cuenta y el número 3 tampoco, y ni que hablar del último. Pero resulta que yo como persona, con mi carga de fracasos, con mi carga de éxitos, debo continuar la vida. Entonces, es supremamente importante que nosotros entendamos que estamos en un entorno donde afortunadamente a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, a través de todo un desarrollo legislativo que se ha dado a nivel del mundo y al interior de Colombia, otro tanto, pues se han ido garantizando derechos. Pero mire, los derechos no solo se garantizan a través de la norma, no se garantizan a través de la ley X, Y o Z, 1618, 1346, y de ahí sumémosle todos los números, porque nosotros parecemos la combinación de una caja fuerte de banco. Tenemos muchas leyes, muchos números. Eso se legitima, es en la práctica del día a día. Eso se legitima cuando el coordinador o el rector del colegio me entiende a mí como un legítimo otro con el derecho a acceder a la educación y a hacer los ajustes pertinentes. Eso se entiende, se legitima cuando en el sistema de salud también se pone en práctica otro tanto para hacer una atención acorde a
Y voy a poner un simple ejemplo, y no sé si con esto me salga un poquito del tema. Giovanni se encargará de hacer las veces de buen pastor y regresarme al, al potrero. Por ejemplo, cuando el profesional de la salud simplemente te diagnostica, pero no conoce, no se ha interesado o no tiene las herramientas para decirte que hay otras alternativas porque tu vida no se acabó y que vale la pena llenarte de fortaleza, buscar apoyo profesional, buscar las instituciones y retomar el rumbo de tu vida. Por ejemplo, frente a eso, entonces, descubrimos también que hay que ser muy proactivos desde nosotros como personas con discapacidad, que debemos empezar a entender que no siempre cuando yo paso y alguien se ríe es porque se esté burlando. A veces manejamos, y me van a perdonar los compañeros con discapacidad que estén en este momento en el chat, muchas veces nosotros manejamos muchos complejos que se derivan precisamente de no haber tramitado apropiadamente a través de nuestra relación familiar y social de la primera infancia cuál es nuestra autoimagen, nuestra autoestima y el autoconcepto. Y eso en el juego también se puede afianzar y se puede estructurar en el niño. Aprender a reírnos de nosotros mismos, no desde la mofa, no desde la burla, no desde la crueldad, no, pero sí aprender a reírnos de nuestras propias situaciones. Y no solo desde nuestra situación de discapacidad, sino de la condición de hacer el ridículo. Porque muchos de los seres humanos, yo diría que la inmensa mayoría, y no todos con discapacidad, le tememos a hacer el ridículo. Tememos a que se rían de nosotros, a que se burlen, a que nos por debajen. Y si no, mire lo que ocurre con el tema del bullying. ¿A quién no le tocó, Giovanni, por ejemplo, llegar al colegio, a la escuela, y escuchar remoquetes como, por ejemplo, ese tiene unas orejas que parece a Dumbo, ve, parece un carro con las puertas abiertas, ve, es que ese otro camina como si fuera patecumbia, ve, es que se parece un manubrio, si tenía gafas porque tenía gafas, si era gordito por gordito, si era flaco por flaco, siempre ha existido. Y si yo no sé enfrentar esas condiciones, si yo no aprendo a reírme de esas situaciones, ¿qué ocurre? Me voy a volver un resentido social. Y muchas veces, desafortunadamente, lo que se presenta es que eso se vuelve en un sentimiento para nosotros, es algo endémico. Y por eso ya vemos a todo el mundo con desconfianza, nos marginamos, nos aislamos, seguimos despotricando de todo el mundo y decimos que es que nunca nos tienen en cuenta, nadie hace nada por mí, no me generan los espacios suficientes y nada nos va a tener contentos. Entonces, esos tipsitos son muy importantes. Del lado de la familia, del lado de la comunidad, es entender que la persona con discapacidad es persona, que como persona tendrá muchos valores, muchas cualidades, también algunos defectos, muchas debilidades, porque somos seres humanos, habrá cosas que sepamos hacer y cosas que no. Por ejemplo, todo el mundo cree que los ciegos cantan y yo soy un desastre cantando, mejor dicho, no lo hago porque empiezan a llamar a los grupos de emergencias, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces se van volviendo en unas constantes a nivel social. Conocen una situación y dan por sentado que todos somos iguales, porque como yo no tengo un letrero que diga Rubén Darío, sino un bastón, si yo hago algo bueno, asocian que los ciegos todo lo hacen de la misma manera, pero también, ¿qué ocurre cuando hago algo malo? Se considera que todos lo hacen de la misma manera. Por lo tanto, entonces, Giovanni, ese es otro aspecto bien importante, muy interesante, para que la gente empiece a entender que nosotros como personas somos diversos. Y yo siempre utilizo una frasecita, y me perdonan si se la socializo en este momento, y es, hombre, yo a todo mundo lo invito para que vea en la diferencia, en la diversidad, una riqueza y no una amenaza, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Cuando vemos a alguien diferente, consideramos que va a ser una amenaza para mí. No, al contrario, el ser complementarios permite que nos armonicemos desde nuestra diferencia y que seamos mucho mejores si sabemos trabajar en equipo o si realmente nos entendemos como integrantes de una sociedad donde todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Rubén, ahora mencionabas un ejercicio bien interesante como es que la gente ahorita le gusta ver series, películas, y entonces tienen distintas plataformas.
y cómo esas plataformas ofrecen la oportunidad de tener la opción de audiodescripción y que toda la familia se reúnan con las personas ciegas o con baja visión y compartan de una tardeada, de unas crispetas, de un algo con una película y todos interactúan y participan y disfrutan de ese evento. Quisiera que nos compartiera, Rubén, qué otras maneras tenemos para compartir con la familia, con ese entorno, con la gente que nos rodea, qué otros mecanismos de disfrute de ese tiempo libre hay para que los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, no importa la discapacidad física, intelectual, psicosocial, con talla baja, independientemente de esa característica o de esa situación que cada uno tengamos que vivir, cómo podemos interactuar, qué maneras hay, así brevemente, para que empecemos a descubrir o para que confirmemos o para que digamos, ve, yo no hacía eso, pero lo podemos hacer en lo sucesivo. Y además, un asunto muy importante, Rubén, y es cómo le trabajamos el tema de la sobreprotección. Si mi hijo juega, se me aporrea, o cómo lo voy a dejar que juegue con los otros niños allá en la calle. Cómo permitirle, lo decías hace mucho rato, nos caemos, nos golpeamos, y a veces yo sí, quiero decirles a los papás que a veces esas cicatrices que llevamos marcadas en nuestra piel son esos trofeos que nos implican independencia y autonomía. Y esos trofeos que hoy, a los cuales no queremos renunciar porque significaron que en algún momento hicimos algo que otro decía que no se podía hacer, pero que fuimos más allá de ese límite que yo no creía que existía, pero que otro quería hacerme creer que existía. Giovanni, sí, como dices, el tiempo es corto, ya estamos a menos de 10 minutos de la hora fijada. Entonces, empecemos por decir que el tema de la pandemia, el hecho de estar en cuarentena, llevó al ser humano, a las familias y a la sociedad a repensarse, porque debió enfrentarse a una situación muy particular, y es estar todo el tiempo bajo el mismo techo, en un espacio grande o pequeño, no importa cómo, pero hubo que hacer muchos ajustes, muchos ajustes. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay que hacer una distribución del tiempo, una distribución de responsabilidades y de tareas. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando hablamos de sobreprotección es, mijo, usted no haga, yo hago por usted. Usted no lave un plato, porque yo estoy para hacerlo. Muchas veces es por el amor mal entendido. Yo utilizo mucho una frase que dice que el amor es ley, pero cuando es amor consciente. Cuando es ese otro amor, no, porque ese otro amor me inutiliza, me lleva a una condición de indefensión. Y es muy sencillo, es que usted no se meta a la cocina, que usted está muy chiquito y usted quiebra la loza, pero también es que usted tiene discapacidad, aunque no nos lo digan así abiertamente, y quiebra la loza, por ejemplo. O se aporrea, o se corta, o se chuza, o se lastima. No, pienso que las familias tienen que repensarse y entender que cuando yo integro a la persona con discapacidad a esas rutinas cotidianas en el hogar, le estoy generando también una plusvalía. Se está sintiendo útil, se está sintiendo importante, se está sintiendo aportante, obviamente. Es que Rubén dijo que yo a mi niña, a mi niño, con tal o cual condición, que lo dejara meterse a la cocina. Obviamente debe hacerse, si es necesario, ajustes. Obviamente, las primeras veces deberá tener supervisión y será menester en algunos casos que tenga acompañamiento. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cómo empezaron las personas sin discapacidad siendo pequeños a hacer las cosas? La mamá los ponían a hacer, aunque luego tuvieran que volver ellas a hacer las cosas. Pero los ponían en esa condición de enfrentar el reto, ¿eh? Y ya Giovanni lo dice,
esas situaciones se convierten para uno en trofeos. Es muy bonito cuando uno veía al niño pequeño en una casa que llegara el papá de trabajar y el niño corriera a decirle tal o cual cosa, y vea, y la hice yo, pero sacaba pecho, como si le fueran a poner medalla de condecoración, y la hice yo. Las personas con discapacidad también pueden y deben aportar en esas rutinas del hogar. Las personas con discapacidad pueden y deben asumir responsabilidades, no solo con el hogar, sino también con ellas mismas. Con ellas mismas. Arreglar el cuarto, organizar su ropa, entenderse de ciertas cuestiones relacionadas con su estudio, por ejemplo. Eso ya nos va dando unas dinámicas que son de un gran valor. De un gran valor, ¿por qué? Porque primero, lo reitero, la persona como tal encuentra en ello esa respuesta a ¿y yo qué puedo hacer? Y encuentra que sí puede hacer mucho. Y segundo, también a la familia la va a llenar de que hasta se sorprendan de ver todo lo que puede hacer una persona cuando se le da la oportunidad y lo más importante, cuando se cree en ella, cuando se cree en ella. Hay conversaciones, hay toma de decisiones, hay temas de diálogo en las familias donde se excluye a los niños, donde se excluye a los abuelos y donde se excluye a las personas con discapacidad. La pregunta, ¿por qué? Es que, ¿y qué puede decir mi abuelito? ¿Y un niño qué va a saber? Bueno, y porque muchas veces a las personas con discapacidad tampoco ni siquiera les permitimos que estén presentes o que aporten su idea, su parecer. Los estamos descalificando de entrada y desde ahí ya los estamos dejando de reconocer como personas pensantes, actuantes y muchas veces ni siquiera los reconocemos como personas que tienen sentimientos, que tienen emociones y que todo eso hace parte de su cuerpo emocional y que no solo necesitamos un cuerpo sano, es decir, bien alimentado, bien nutrido, que si tiene algún percance de salud lo lleven al médico, no. El cuerpo emocional también necesita estar en plenitud de condiciones. Y yo muchas veces a partir de mi negación del otro, a partir de mi minimización del otro, lo estoy llevando a unas condiciones muy difíciles. Por eso se presentan tantos casos de depresión, de estrés y muchas veces lo que uno no cree es que esas emociones se van afianzando, van echando raíz y van dando al traste con la persona como tal. Es que qué tan raro que mi hijo, que mi hija con discapacidad, que tuvo un tiempo en que era tan activo, oiga, y ya este es el momento que no se quiere levantar, ya no quiere salir del cuarto, ya poco come, ya por obligación pasa al teléfono. Ojo con eso. Muchas veces en una expresión descuidada, en una palabra dicha muchas veces sin pensarla, estamos por debajeando al otro. Le estamos haciendo sentir menos y eso también tiene un reflejo. Ahora, hay una experiencia y la voy a tocar en este par de minutos que me quedan, creo que ni uno siquiera, ya Camila nos hace por ahí una ceñita. ¿Qué es lo que ocurre? En la Unión Nacional de Limitados Visuales tengo la experiencia con el grupo de adultos mayores, ciegos, y no se alcanzan ustedes a imaginar la inmensa alegría que representa para todos nosotros encontrarnos quincenalmente. Es un grupo que cada día crece. Es un grupo donde no hay que llamarlos porque antes ellos llaman de forma anticipada para saber si hay o no hay actividad. Es un grupo donde se rota la responsabilidad y quizás mal dicho el tema de responsabilidad porque se hace con mucho amor y de manera voluntaria. 2 personas que quincenalmente se rotan para llevar un compartir. Se tratan temas de toda naturaleza. Primero, como personas, pero también se hace el tema de la reflexión, desde nuestra infancia, desde nuestras relaciones familiares, desde nuestro quehacer. Tenemos desde jubilados, pensionados, se creó fundamentalmente para personas mayores de 50 y nos van a creer, tenemos personas menores de esa edad y se divierten, mejor dicho, de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es ese espacio donde van
y son reconocidos. Es el espacio donde son escuchados sin juicios de valor. Es un espacio donde ellos cuentan, donde ellos importan, donde ellos son tenidos y considerados personas. Y con esa expresión quiero, ya por cuestión del tiempo, terminar, Giovanni. La idea es que las personas con discapacidad a nuestro alrededor debemos considerarlas de esa manera, tenerlas en cuenta, reconocerlas como personas y tal y cual como personas llenas de defectos, llenas de muchas cosas buenas, de muchas potencialidades y sobre todo reconozcámosles a las personas con discapacidad también el derecho a equivocarse, porque a veces creemos que si es una persona con discapacidad y se equivoca es por su condición de discapacidad. No, señor, porque es que, ¿y qué pasa entonces con quienes no tienen discapacidad y se equivocan? Eso es válido. Una frasecita, no es mía, no sé quién es el autor, lamento esa omisión, no sé quién es el autor. Se plantea frente a los problemas, lo pueden tomar los padres de familia cuando estén con sus personas con discapacidad como acompañantes, como facilitadores, las personas con discapacidad cuando estén en esos momentos de desasosiego frente a las tristezas, los fracasos de la vida, y es: la cometa se eleva gracias al viento que tiene en contra, no al que tiene en favor. Rubén, sin embargo, antes de que terminemos, pues queremos dar un saludo a todos los que se han conectado. Acá está Francisco, que está desde Chile, a Hugo Caicedo, que está desde el Ecuador, a gente que está acá en la ciudad de Medellín, en el municipio de Itagüí, Marixa Posada, Edison Patiño, personas que están conectados con nosotros. Pero antes de cerrar, Rubén, a título de apéndice, hay dos asuntos que me llaman la atención. Lo mencionabas hace un rato, y es el tema de la toma de decisiones. Nuestro país hace ya casi 11 meses aprobó la ley 1996, que es la ley que regula el tema de capacidad legal para las personas con discapacidad intelectual, y desaparece esa figura de la interdicción que restringía y, si se quiere, aniquilaba los derechos de esta población. Y un asunto bien interesante, Rubén, y quisiera que se resaltara para que cerremos con ello, y es que como precisamente a través del juego podemos trabajar el tema de toma de decisiones de forma individual o con apoyo, cómo empezar desde ahí, en un juego de dominó, en un juego de monopolio, cómo empezar a trabajar el manejo del recurso, el manejo de cuál ficha poner y qué impacto va a tener sobre los demás jugadores. Todo ese tipo de cosas nos va a poner de manifiesto todo lo que tiene que ver con la capacidad de decidir y de ver los efectos y consecuencias que tiene una decisión. Y así como lo vamos viviendo dentro del juego, seguro que también lo podremos aplicar en la vida, porque a la larga la vida está en conexión permanente con el juego. Entonces quisiera, a título de apéndice, cómo podemos empalmar y resaltar este tipo de ventajas que nos ofrece el juego para la toma de decisiones encuadrado dentro de la ley 1996. Pues, Giovanni, me parece muy interesante porque con el planteamiento que tú haces, y antes que nada, pues un saludo latinoamericano para todos los que nos acompañan desde aquí, desde Colombia, un abrazo muy fraterno y para todos nuestros mejores deseos en estos momentos que está viviendo la humanidad. Me parece muy interesante tu planteamiento, Giovanni, porque hacemos el círculo perfecto, hacemos el círculo perfecto. A través del juego, el niño se enfrenta a tomar, primero, aprende a tomar la decisión, pero una decisión sopesando consecuencias. Ahora, sopesando si lo que yo voy a hacer me va a ser mucho más fácil ganar, si me va a facilitar el camino, si lo que voy a hacer es correcto o incorrecto, porque ahí también en un juego como por ejemplo el dominó, si alguien se atreve a poner un burro, entiéndase, aquí en Colombia le decimos burro es a una ficha que no se corresponde al número que debiera jugar, puede que lo haga de manera sana, ingenuamente, pero también puede que lo haga de forma malintencionada. En esa situación en particular, mire, simplemente en eso, ya viene entonces
no la sanción social de los compañeros, porque se hace en el entorno de la charla, de la broma, pero vea este pues, es que no sabe contar, fíjese bien, ve lo que tan vivo, es que usted es ventajosito. Eso también nos va orientando frente al tema de la decisión, sopesando consecuencias. Nos lleva a que se establecen unas normas y unas reglas. ¿Qué reglas son las que van a regir para este juego? Y esas reglas hay que respetarlas. El turno, el tiempo y otras más que hacen parte de que se desarrolle de forma apropiada y que todos tengan las mismas condiciones, y mire todo lo que se va derivando de algo tan simple, como también aquellas personas que juegan con apoyo. Un ejemplo muy sencillo, una persona con cuadriplegia puede jugar dominó con un apoyo. ¿Cuál es la idea? ¿Quién debe decidir? ¿La persona con discapacidad o el acompañante? Ah, es que el que está jugando es el compañero con discapacidad. Perfecto, que él decida qué ficha juega. Y la otra persona lo único que hace es ponerla. Es como en el atletismo a nivel competitivo. Si el ciego corre con atleta guía, ¿quién debe cruzar la meta? ¿Quién es el que debe hacer el gran esfuerzo? El ciego, no el guía. Ahí también debemos aprender ese tema del apoyo, del acompañamiento. Hasta dónde realmente la persona que hace ese acompañamiento se quiere atribuir, alivianar la carga o hacerle fácil al otro las cosas, pero evitándole que sea él quien tome la decisión. Y recordemos que toda decisión, toda acción o toda omisión trae consigo una consecuencia. Y así como ocurre en el juego, donde aprendemos normas, donde respetamos al otro, donde tenemos que entender que si yo me hago merecedor a una sanción, simplemente la cumplo. Por ejemplo, aquí en Colombia se hacen juegos donde se imponen penas cuando alguien se equivoca. Una pena es dentro del juego decirle que haga, por decir algo, los números en tinta pero con la colita, moviendo la colita de forma tal que haga como si fuera la grafía del número. Todo eso nos va permitiendo inclusive entrar en ese campo de lo social, Giovanni, a partir del tema de las penas, a enfrentar el tema del qué dirán, el aprender a reírme de mí mismo, el entender que no siempre lo que yo quiero es lo que se debe hacer, aunque lo pueda hacer. Yo quiero ganar el juego, yo puedo poner la ficha equivocada, pero no lo debo hacer porque esa no es parte de las reglas, porque así no procedo. Y si no procedo en un juego, tampoco viene a lugar hacerlo en la sociedad, tampoco procede a hacerlo con la familia, tampoco procede a hacerlo con la pareja, tampoco procede a hacerlo en el estudio o en el ejercicio profesional. Entonces vemos cómo desde el juego nosotros nos entrenamos para la vida y lo hacemos personas con y sin discapacidad. Solo que en el juego es la mejor disculpa para que las personas con discapacidad empiecen a encontrar un lugar donde de esa manera, jugando, pueden aprender para luego tener el mejor desempeño posible en todo aquello que se propongan en su vida. Rubén, que hoy desde el derecho humano al juego, a la lúdica, al disfrute del tiempo libre, donde hemos conversado y nos hemos dado cuenta que todos de alguna manera no dejamos de ser niños y siempre queremos jugar y siempre queremos descubrir y siempre queremos reír. Y en esa perspectiva disfrutamos y nos nutrimos de otros elementos que hacen parte de otros derechos. La salud mental, la educación, la actividad física, la recreación, la cultura, la información, la formación. Todo se convierte en una serie de piezas que se van juntando, se van concatenando unas con otras, que van generando ese resultado que somos cada uno de nosotros. Y desde nuestras condiciones, desde nuestras posibilidades, vamos jugando, a veces en el suelo, a veces desde nuestra silla de ruedas, desde desde nuestro caminador,
no importa cómo, simplemente también queremos ser parte y hacer parte del juego. Y cuando hacemos parte de ese juego, estamos disfrutando de otro derecho humano que es tan importante como los demás. Y eso hemos querido hoy resaltar en nuestra Escuela de Derecho Virtual, con el acompañamiento y la orientación de Rubén Darío Montoya. A propósito, los invito a que se conecten al programa los miércoles a las 9:30 de la noche en la emisora de la Universidad de Antioquia, Sin Límites, una mirada al mundo de la discapacidad. Agradecerles a todos, agradecerle a María Camila Montoya que nos apoya siempre, siempre en todo lo técnico, en lo logístico, a Sofía Gallego y a Julio César Castaño en el tema de la interpretación, a la Secretaría de Familia, a la Subsecretaría de Inclusión, al Centro de Atención Integral de la Discapacidad y finalmente quiero invitarlos a que se suscriban como seguidores a la página Iguales pero Diversos, porque es un espacio donde buscamos la manera de alimentar y nutrir todos estos ejercicios de reflexión en torno a la diversidad. Agradecerles a todos, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por estar acá, por estar pendientes y recuerden que todos estamos bajo el mismo cielo, iguales pero diversos. Feliz tarde, feliz fin de semana. A todos mil gracias. Stop cam botón, mute botón. Stop cam botón. Mica camera settings botón.